A ver, si pensamos en saldar una deuda, casi siempre nos imaginamos lo mismo, ¿verdad? Alguien entregando un fajo de billetes y listo. Pero, ¿y si el final de una obligación fuera en realidad algo mucho más complejo? Y por qué no decirlo, fascinante que un simple pago en efectivo. Y es que el derecho, que es muy sabio, sabe perfectamente que la vida no sigue un guión. Por eso ha ido creando un montón de formas, la verdad es que muy creativas, para resolver una obligación cuando el plan original, pues mira, no funciona. No se trata solo de pagar y ya, sino de extinguir la deuda de la forma más justa y eficiente que se pueda. Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. A ver, ¿qué pasa si un deudor tiene bienes, pero no tiene liquidez, no tiene el dinero contante y sonante para pagar? O una situación que parece todavía más rara. ¿Qué ocurre si el deudor quiere pagar, pero es el acreedor el que, por lo que sea, se niega a recibir el pago? Pues sí, el sistema legal tiene respuestas para todo esto. Venga, pues vamos al lío. En los próximos minutos vamos a hacer un recorrido. Veremos cómo se va más allá del pago de toda la vida, cómo pueden cambiar los protagonistas de la deuda, cómo se puede transformar el acuerdo por completo, qué hacer si nos rechazan un pago y, al final, cómo todas estas figuras forman una especie de kit de herramientas increíble para resolver obligaciones. A ver, el punto de partida es el que todos conocemos, ¿no? El pago directo es la norma, la forma ideal en que se acaba una deuda. Pedro le debe a Juan, Pedro le paga a Juan y se acabó la historia. Pero, como vamos a ver ahora, los sistemas legales han tenido que espabilar para poder gestionar situaciones muchísimo más enrevesadas. Empecemos con el primer escenario complicado. ¿Qué ocurre cuando una tercera persona, alguien que en principio no pintaba nada en el acuerdo original, aparece y paga la deuda de otra? Pues aquí es donde entra en juego una figura clave, el pago con subrogación. O sea, la clave de la subrogación es que no elimina la deuda, ¿eh? Lo que hace es transferirla. Es como si el tercero que paga se pusiera literalmente en los zapatos del acreedor original. Adquiere todos sus derechos, todas sus garantías. La deuda sigue vivita y coleando, pero ahora el deudor le debe el dinero a otra persona. Y esta figura puede aparecer de dos maneras que no tienen nada que ver. Por un lado está la subrogación legal, que funciona, como se dice en latín, ipso iure. Vamos, que ocurre por narices porque lo dice la ley y punto. El ejemplo de manual es el del fiador que paga por el deudor. Automáticamente la ley le da el derecho a reclamar esa deuda. Y por otro lado tenemos la subrogación convencional, que nace de un pacto, de que las partes se ponen de acuerdo, ya sea porque el acreedor acepta que un tercero le pague y se quede con su puesto, o porque el propio deudor pide un préstamo a un tercero y acuerda con él que ocupe el lugar del antiguo acreedor. Vale, ya hemos visto qué pasa si cambia el quién en una deuda. Ahora vamos a ver qué pasa si lo que cambia es el qué o el cómo. ¿Qué ocurre si el deudor no puede entregar lo que prometió, pero puede ofrecer otra cosa? ¿Y si las partes deciden que lo mejor es hacer borrón y cuenta nueva con un acuerdo totalmente distinto? Ojo aquí, porque tenemos dos herramientas que a menudo se confunden, pero que son como el día y la noche. La dación en pago es un acto final, es un hasta aquí hemos llegado. Es un trueque para acabar la deuda. Mira, no tengo el dinero que te debo, pero ¿qué te parece si aceptas este coche y quedamos en paz? Su único objetivo es pagar, es extinguir la obligación. Por eso se necesita el animus solvendi, la intención de pagar. La novación, en cambio, es un reinicio total. Es romper el contrato antiguo para crear uno nuevo. Oye, en lugar de deberte dinero, a partir de ahora te debo la entrega de este bien. Aquí la intención es otra. Es el animus novandi, la voluntad clara de crear una obligación nueva que sustituya a la vieja. Claro, para que esto de la novación funcione de verdad, no vale cualquier cambio. Se tienen que cumplir unas condiciones muy claras. Primero, tiene que existir una obligación anterior que sea válida, lógicamente. Segundo, tiene que nacer una obligación que sea realmente nueva. Tercero, y esto es fundamental, tiene que haber una diferencia esencial entre la vieja y la nueva. Y por último, lo que decíamos antes, la intención de novar, ese animus novandi, tiene que ser clarísimo. No puede haber ninguna duda de que las partes querían matar la obligación antigua para dar vida a una nueva. Y ahora vamos con un caso que de verdad parece de película, pero pasa. El deudor tiene el dinero, quiere cumplir, va a pagar y el acreedor, por la razón que sea, se niega en redondo a recibir el pago. Suena absurdo, ¿verdad? Pues bien, ¿qué puede hacer un deudor que está atrapado en una situación así? Pues para eso, la ley tiene una herramienta potentísima, descrita en la fuente como un mecanismo de liberación coactiva. Y es que la frase es perfecta, porque lo dice todo. Es un procedimiento que le permite al deudor forzar, de forma coactiva, su propia liberación de la deuda, incluso contra la voluntad del acreedor. Le permite decir, mira, yo he cumplido, y a partir de este momento la deuda se extingue y los intereses dejan de correr.
Y el procedimiento es súper lógico, paso a paso. Primero, el deudor no va a casa del acreedor a discutir, no. Acude a un juez para hacer una oferta formal de pago. Segundo, es el tribunal quien notifica oficialmente a ese acreedor. Y tercero, si el acreedor sigue en sus treces y se niega, el deudor simplemente consigna el pago en el tribunal. Deposita el dinero o la cosa que debía y, si el depósito se declara válido, el deudor queda legalmente liberado. El problema, a partir de ahí, es del acreedor. Bueno, después de ver todas estas figuras legales que pueden sonar un poco a chino al principio, si damos un paso atrás nos damos cuenta de que no son solo reglas abstractas en un libro, son herramientas súper prácticas, diseñadas para resolver problemas muy concretos que surgen todos los días en las relaciones de deuda. Entonces, para que quede claro, el resumen es muy sencillo. Si el problema es quién es el que cobra, la herramienta es la subrogación. Si el problema es con qué se va a pagar, la herramienta es la dación en pago. Si el problema es que el acuerdo original ya no sirve para nada y se necesita uno nuevo, la herramienta es la novación. Y si el problema es un acreedor que no quiere cobrar, la herramienta es la oferta de pago. Cada figura para lo suyo. Y con todo esto sobre la mesa llegamos a la reflexión final. Todas estas figuras lo que demuestran es que una deuda no es algo estático, no es una simple obligación de dar algo y ya está. Es una relación jurídica que está viva, es dinámica, flexible y se puede adaptar. Quizá la novación, al permitir que una obligación muera para que nazca otra completamente diferente, es la que más desafía esa idea tradicional que tenemos de lo que significa deber algo. Nos enseña que incluso los acuerdos que parecen más firmes pueden transformarse por completo.